días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo de la hora en la que nos estén viendo. Como ustedes saben bien, somos un grupo de trabajadores del Fondo de Cultura Económica que venimos voluntariamente a hacer promoción de la lectura a la 4TV. Este programa que lo reproduce también el Instituto de Formación Política y la Brigada para Leer en Libertad. La intención es fomentar la lectura porque estamos convencidos de que una izquierda que no lee no es izquierda. Es decir, la preparación, la formación de los militantes, de la gente que quiere hacer trabajo político, tiene que ser una formación sólida que le permita tener ideas claras, profundidad de visión, mentalidad compleja, y que para poder discutir con tanta mentira y tanta calumnia que se hace. Entonces, bueno, este es el trabajo que nosotros venimos a hacer y vamos a empezar con Ezra Alcázar. Pues muchas gracias, Andrés, y muchas gracias a quienes nos acompañan. Hoy yo quiero hablarles de un libro que no es de historia, aunque cuenta una parte de historia. No es periodístico, aunque está basado en algunas entrevistas, en algunas conversaciones, por no decir un montón de conversaciones. Y tampoco sé si sea un libro militante. Sin embargo, sí es un libro para militantes y sobre militantes. Es Marciano, de Nona Fernández, la escritora chilena, que cuenta o que viene de una propuesta que le hicieron a Nona hace ya algunos años, hace unos 5 o 6 años, de escribir una serie para Netflix, HBO o Amazon o algo así sobre el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, ¿no? Este era un grupo que buscaba hacer la revolución o llegar a la vía del socialismo por la lucha armada, ¿no? Estamos hablando de los años de la dictadura chilena. Esto se iba a basar sobre todo en una serie de conversaciones que iba a tener Nona con con Mauricio Hernández Norambuena, que es también conocido como el Comandante Ramiro, un personaje que tiene una vida, si uno la revisa en Wikipedia, sumamente épica. Es una novela. Es extraordinaria. Son los que más cerca todo. estuvieron de asesinar a Pinochet. ¿Sí? Se escapó de una cárcel de máxima seguridad en un helicóptero, ¿no? Siendo un Además hombre... de los patines, ¿no? Exacto, que le da miedo, Sí. que le da miedo volar, y además llevaba un brazo acalambrado. Es un tipo que lleva 25 años en la cárcel por algunas acciones que llevó a cabo en una dictadura que duró 17 años. Como les decía, no es un libro de historia, es una conversación que intenta tener Nona Fernández yendo a ver y a visitar a Mauricio en la cárcel durante 4 años, los viernes, para conversar sobre su memoria y querer hacer una historia de lo que fue el Frente, pero se da cuenta de que lo que tiene que escribir es una historia sobre este personaje que era un adolescente, que era un casi adolescente, un joven, igual que sus compañeros, cuando dijeron, pues ya, o sea, la vía de la democracia no funcionó, porque nos dieron el golpe, tenemos que buscar otra forma, ¿no? Y son unos muchachos que también en cierto momento son abandonados por el partido, a que ellos mismos sigan haciéndolo porque ya decidimos que vamos a hacer una transición, ¿no? Que vamos a ir a la democracia con las mismas personas que nos dieron el golpe de estado, ¿no? Con una constitución hecha por los milicos, ¿no? En fin, es algo que te enfrenta a ponerte a pensar cuáles son las formas en las que uno debe actuar y si te las tiene que decir, si alguien te tiene que marcar línea o si tienen que ser también tus decisiones. No hay aquí un juicio moral a cómo actuaron estas personas, pero sí hay una revisión de contextos, de quiénes eran, por qué decidieron hacer lo que hicieron y cómo eso terminó marcándoles la vida, no solamente a ellos, sino a toda una sociedad, ¿no? Que hoy día está volviendo a tomar decisiones muy difíciles al apoyar a la derecha chilena. A la ultraderecha chilena. Van a estar 2 abogados de Pinochet dentro del el gabinete de José Antonio
cast, ¿no? Entonces yo creo que vale mucho la pena ponernos a revisar eso porque son heridas muy recientes para América Latina. Y que a veces lo reciente y revisar la historia reciente nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Y aquí se deja toda épica de lado para revisar al personaje humano que es Mauricio Hernández Norambuena. Y hay una parte que a mí me encantaría rescatar de esto. Él, en estos 25 años que ha estado en la cárcel, en unas condiciones que no están aprobadas por ninguna revisión de derechos humanos, porque nadie puede estar tan aislado tanto tiempo, ¿no? Sus derechos humanos han sido violados cada año por el aislamiento en el que ha estado. Algo que lo ha salvado es la lectura. Entonces, a lo largo de la novela vamos a ver las fichas de las lecturas que él hacía durante su estadía en la cárcel en Brasil y ahora también en Chile. Ahorita está en Chile, en la cárcel, y está esperando a ver cómo se va a acomodar su sentencia, que podrían faltarle como más de 10 años, ¿no? Entonces, es un libro extraordinario, acaba de salir. La última vez que Nona vio a Mauricio Hernández Norambuena o al comandante Ramiro fue en junio del año pasado, entonces pues está fresquísimo el libro, vale mucho, mucho la pena, y como les digo, es una conversación, entonces vas a ver lo que dicen de un lado y del otro. Oye, Rey, ¿finalmente se hizo la serie? No, la serie no se hizo. Es que se le propuso eso a Nona para que hicieran la serie. Ella empieza y de pronto todo se cae. Se caen las propuestas que había por parte de estas casas de streaming, se cae la productora, desaparecen todos, y Nona ya había empezado a hablar con Mauricio y tenía el permiso para entrar a la cárcel, entonces dijo, pues vamos a seguir, y esto me gusta más porque ahora lo puedo hacer desde mi propia línea y contar lo que yo quiera, no lo que me estaban marcando, ¿no? No la épica de los tiros, de la acción que podía llevar la serie. Es muy interesante, vale mucho la pena. No, pues cómo no. Sí, y la verdad es que además Nona ha sido una pues cronista, novelista de estos episodios muy trágicos en la historia de América Latina. Tiene el libro de Space Invaders en la colección popular del Fondo de Cultura Económica, que justamente habla de esos fantasmas que siguen persiguiendo a generaciones de ciudadanos chilenos que siguen todavía con una carga pesada psicológica de lo que fue ese periodo oscuro del golpe de Pinochet en Chile. Otro reto de escritura, es decir, es contar la dictadura desde los ojos de niños, ¿no? El caso de Space Invaders, bueno, y está Mapocho, ¿no? Mapocho, que es un río que desafortunadamente pues servía para depositar echaban los cadáveres y que eso es una herida profunda en el corazón de la patria chilena, ¿no? Entonces, la verdad es que Nona con mucha valentía, pero sobre todo con muchísima calidad narrativa, pues nos recrea todo este pasado para que no se nos olvide de lo que son capaces las derechas en América Latina. Y también de cómo se debe luchar, porque hoy día si tú discutes qué es lo que hizo el Frente en Chile, es una discusión muy complicada, ¿no? Sí, porque están considerados, sí, y la gente dice, es que son terroristas, entonces sí, prefieren no hablar, ¿no? Pero... Y dices, bueno, si quieres llamarle terroristas, ¿no? Pero también, ¿en qué posiciones estábamos en ese momento, ¿no? O había que pactar en serio con la dictadura para poder salir. No sé, te crea muchas discusiones. No hay una respuesta correcta, obviamente, pero sí te obliga a pensar muchísimo cómo se fue dando ese movimiento en Chile en los últimos años, ¿no? De algo que no quieren hablar. Claro. Y Nona es muy leída aquí en México. Sí. Nuestras comunidades lectoras, por ejemplo, en las salas de lectura, clubes de lectura, la leen muchísimo. Están 25 para el 25. Así es, y ya la tenemos. Space Invaders se rescató en la colección 25 para el 25. Sí, y que además va para también todas las comunidades lectoras del país, por parte de las salas de lectura, los clubes de lectura, los libroclubes en la Ciudad de México, los nidos, bueno, todas las figuras de fomento a la lectura que tenemos van a tener el gusto. Bueno, por ahí buscaremos, por supuesto, el libro, ya lo
comenzaremos con los libros del 25 para el 25, que además es parte de esos libros. Búsquenlos en sus librerías porque estamos regalando desde el Fondo de Cultura Económica en las librerías a compañeros lectores, no lectores que se quieren acercar a la lectura. 2 libros de 15, o sea, si tienes de 15 a 30 años, acércate a las librerías del fondo. Tenemos ya en todo el país ahora sí, las librerías. Y nos está apoyando también la cadena de Superiste, donde hay también librerías del Fondo de Cultura Económica. Sí, y pues un saludo a Nona. Muchas gracias por estas maravillosas obras que nos brinda, que nos regala la mediación lectora. Pues fíjense que Ezra tenía un compromiso, se tuvo que ir, por eso le pedimos que fuera el primero en comentar su libro para no perdernos la oportunidad de escuchar su reseña sobre Marciano de Nona Fernández. Me voy a pasar al lugar de Ezra, me iba a costar trabajo pararme. Me paso para acá para que no se queden solitos los amblitos de este lado. Bueno, pues estos libros que les comentaba que íbamos a tener, o que me llegó la remembranza de estos textos, antologías que generamos dentro del programa para leer en libertad desde la Secretaría de Cultura, que son antologías. De pronto, para quienes somos promotores de lectura, mediadores de lectura, acercarnos de pronto a nuestras comunidades o con personas que apenas están como en esta parte del inicio de la lectura, pero sobre todo del inicio de la lectura por placer, que eso es lo más importante para nosotros, el acercamiento a la literatura por medio de antologías, sobre todo el cuento, que es muy, muy, muy amigable, muy, muy cercano. Estas antologías las pueden encontrar todavía en la red, yo las estaba buscando, de algunos programas de fomento a la lectura. Por ejemplo, esta antología es de Letras en Guardia. Esta se trabajó con policías de la Ciudad de México, se hacía fomento a la lectura con los policías. Tuvimos también… Lo que se hizo en esa… literatura siempre alerta, se hizo en esa, pero estos son de la Ciudad de México. Ok. Trabajó con los policías. Y estábamos recordando, porque apenas estuvimos en una charla con Paloma Sáiz, la directora de Para Leer en Libertad, de estos programas y los libros que se editaron. Y quienes tuvimos la gran fortuna y tenemos la gran fortuna de en ese momento andar en el metro, pues algunos de nosotros tenemos estos libros de Para Leer en el metro, que a mí, o sea… a lo mejor alguien puede decir, ay, los desempolvaron. No, nunca los desempolvo porque siempre los estoy usando. O sea, para hacer mediación lectora en comunidades con adultos, con mujeres, con todas las situaciones etarias que tenemos, estos son cuentos, generalmente son cuentos muy breves, fragmentos de poesía que tienen estos libros maravillosos. Y los pueden encontrar en línea. Algunos libros se editaron con el nombre de los programas, Sana leyendo una plana, que era un proyecto en hospitales. Los textos son pensados, o sea, hubo una curaduría de los textos en ese entonces, por supuesto Paco, Paloma Sáiz, Juan Hernández Luna, que pensaron en estos textos especialmente para personas que tenían que hacer recorridos en el metro y te tienes que bajar y no te puedes aventar una novela, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cuáles son como los temas de cada una de las que has pasado? Mira, por ejemplo, de Letras en Guardia, que además traigo, por ejemplo, o sea, y esta curaduría que hicieron y estos autores que te permiten conocer estos libros, tenemos, por ejemplo, autores en que es un cuento muy famoso que se llama el bistec. Espérame, déjenme, me acuerdo bien cómo. Un buen bistec, de Jack London. Entonces, sí, te permite acercarte a diferentes autores, autoras de diferentes lugares. Entonces, te permite ver diferentes contextos y disfrutar. O sea, por ejemplo, que tiene un buen bistec de Jack London, pero por ejemplo acá en Para Leer de Boleto en el Metro, tenemos, generalmente aquí lo que se pensó fueran que hablaran de cosas citadinas porque iban a estar en el metro. Uh-huh. Algunos autores plasmaron temas del metro, pero que también vivieran en la Ciudad de México porque iban a estar acompañándonos en el metro. Entonces, por ejemplo, se agregó un texto aquí, que es un cuento con el que yo trabajo mucho, que es un cuento de Armando Vega Gil que se llama Los excusados secretos del metro. Y entonces una pareja que el cuate quiere con la chava y la invita a salir, y entonces se van en el metro, ¿no? Se quedan de ver
A ver, díganme dónde se quedaban de ver antes. En el reloj, ¿no? Abajo del reloj. Abajo Se del quedan de ver reloj. abajo del reloj. Y entonces se quedan de ver y el chavo está enamoradísimo de ella. Pero de los nervios, antes de meterse al metro, se echa una torta de tamal, un champurrado y luego se echó 3 churros. Y entonces ya cuando va en el metro le empieza a gruñir la panza. Y le empiezan a dar del baño. Y entonces ellos en el túnel, en el convoy, y él que ya no aguantaba del baño. Entonces se encuentran otro compa en el metro y van los 3. Entonces él ya no aguanta, o sea, dice, ya empecé a sudar frío, me empecé a sentir mal, me tenía que doblar ahí en el metro, y entonces sale corriendo y ya a punto de hacerse del baño, creo que hasta se desmaya ahí en los pasillos y todo. Un policía abre la puerta y le dice, ay, bueno, ya, métete, ¿no? Aquí está el baño. Y uno dice, ¿esto era un baño? O sea, uno ve los pasillos y no te puedes imaginar que eso era un baño, ¿no? Sí. Entonces nos retrata Armando Vega Gil esta experiencia que además uno casi suda con el personaje que ya no aguanta. Finalmente, mucho tiempo después, esta pareja, porque finalmente se queda con el otro. La chava se queda con el otro y dice, mi amor, ¿te acuerdas cuándo nos enamoramos? Y dice ella, sí, la vez que el güey ese se andaba cagando en el metro, ¿no? Entonces, está buenísimo, se llama Los excusados secretos del metro. El humor hilarante siempre de Armando Vega Gil, el gran querido Armando Vega Gil, que en paz descanse. Acabamos de tener sesiones de fomento a la lectura con personas de reinserción social. A partir de este texto hicieron unas cosas los chavos, híjole, que te mueres de la risa, ¿no? Y bueno, aquí están estos libros que los pueden encontrar. Nos comentaba también el director de los clubes de lectura que están en la página del metro, porque son libros que se editaron con el metro. Te metes a la página y los puedes descargar. Y los otros, como los libros de Sana Sana leyendo una plana, de Letras en Guardia, Letras en Rebeldía, Letras en Llamas, porque se editaron muchos libros y yo creo que es importante que no dejemos morir esas antologías porque son, o sea, exquisitas. O sea, tú conoces a Jock London y a partir de ahí dices, ay, bueno, voy a buscar un libro de él, ¿no? Porque yo leí un cuento de él y me pareció padrísimo. Voy a ver qué onda con él, ¿no? Tenemos escritoras escritoras mexicanas, Queta Nava Gómez, por ejemplo, una poeta cuentista que es multipremiada, Nayarita, la tenemos aquí, pero también podemos encontrar, y a partir de ahí llegas a Queta, y de Queta te lleva a Ana Clavel, y Ana Clavel te lleva a otra autora. Entonces, las antologías nos permiten acercarnos, como tener este crisol, este ramo de flores, de diferentes características, cuentos y demás. Entonces, bueno, pues acérquense porque estos están en línea, los podemos encontrar en línea. Y qué maravilla de programa, ¿no? El para leer de boleto en el metro. Padrísimo. Fue impresionante, y una cosa que a mí me sorprendió muchísimo es que se pensaba que la merma, que el robo de libros iba a ser muy grande, y hubo una devolución de 70%. Así y es. los libros que se los llevaron hoy están en las bibliotecas. Aquí están. Bueno, a ti te sirve para Muchísimo. hacer tu trabajo, y es un programa que debería de... Cuando uno ve ahora toda la gente con sus teléfonos, Sí, decía, caray, esta gran oportunidad de haber tenido un libro, ¿verdad? Así es. Entrañables esos proyectos. Ojalá, tenemos en nuestras instituciones todavía estos grandes empujes, que como son Paloma Sáiz, Paco, ¿no? Sí. Que son grandes impulsores de estos proyectos. Y también hay que decir que hay muchísimas lecturas gratuitas de muy buena calidad en la página de la Brigada para Leer en Libertad. Es decir, pueden localizar estos libros, como bien señala Miosodis, en las páginas oficiales del Metro de la Ciudad de México, pero también si van a la Brigada para Leer en Libertad, hay muchísimos libros para leer de manera gratuita en forma electrónica. Así es. Visiten la página de Para Leer en Libertad y disfruten estas bellas antologías. Muy bien. Adelante, Antonio. Sí, pues yo hoy les quiero comentar un libro de Alejo Carpentier. Es una novela que se titula El acoso. El Fondo de Cultura Económica ha estado haciendo un rescate muy importante de autores de altísima calidad, de altísimo nivel, ¿no? Se publicaron libros de Miguel Ángel Asturias hace unos meses, hace un par de años también otro par, y se está rescatando también a Alejo Carpentier.
En este caso en particular es una novela de un militante que está luchando contra la dictadura de Gerardo Machado. De Gerardo Machado, sí, en Cuba. Pero se ve envuelto en una trama donde lo persigue desde luego la dictadura, pero también sus propios compañeros que lo creen que es o lo califican como un delator. Entonces empieza a tener empieza una persecución, digamos, la narrativa es con la persecución del protagonista principal, pero tiene una característica muy especial esta novela, porque aparte de ser una novela que salta un poquito de lo que se conoció como el realismo mágico, y entra en un territorio de lo que se considera como la novela político-policíaca. Entonces, la narración va acompañada del concierto de la tercera sinfonía de Beethoven, la llamada Heroica. El arranque de la novela es precisamente la puesta en escena de la orquesta en un teatro en La Habana. Y entonces, con ese conocimiento exquisito de Alejo Carpentier de los temas musicales, arranca, digamos, la trama y la trama va del primer movimiento del Allegro hasta el último movimiento. Y entonces la propia narrativa de la novela está inscrita en esos movimientos. Por ejemplo, cuando en una zona trágica, cuando ya está el protagonista prácticamente acosado y con la posibilidad, o más bien viendo su muerte cercana, empieza también a narrarse cuando se está interpretando, digamos, en otra parte de la novela, el segundo movimiento, que es la marcha fúnebre. Entonces, Carpentier logra a lo largo de la historia transmitirnos las emociones no solo de una persona que está siendo perseguida, sino también de las emociones musicales, porque Carpentier en esta novela hace uso de sus recursos también de conocimiento sobre el ritmo, sobre la armonía, y lo lleva a una narrativa que viene del barroco, pero que todavía aquí se afina más porque se vuelve al final como una novela musical. Es una joya literaria de la literatura latinoamericana. Es menos conocida que El reino de este mundo o que los propios ensayos musicales de Alejo Carpentier, pero sin duda para conocer la Cuba previa a la Revolución Cubana, para conocer ese mundo, pero sobre todo para deleitarse con una de las mejores plumas del boom latinoamericano, pues está esta novela que se titula El acoso de Alejo Carpentier. Y está también el acoso del propio protagonista, porque es el acoso de su conciencia, porque es un delator. Es alguien que delató a sus camaradas en una situación de lucha clandestina, y eso también está reflejado en esta espléndida novela de Alejo Carpentier. Pues bien, yo les voy a hablar de un libro de historia que es verdaderamente fascinante. Se llama 6 cadetes entre muchos héroes y es de nuestro queridísimo compañero, también descansa en paz, Jorge Belarmino Fernández Tomás. Belarmino hacía una suerte de historia en la cual el contexto era importantísimo. Entonces aquí no es propiamente, y el título lo dice muy bien, no es propiamente una loa a los niños héroes, sino dar el contexto en el cual se dio la invasión yanqui a México en 1847. Y es
tiene los recursos de regresar en el tiempo y plantearnos, por ejemplo, en este momento, porque usa mucho las crónicas de Guillermo Prieto. Entonces, nos va contando el México de ese entonces, pero nos va contando no nada más la indignación, la rebeldía, sino también la vida cotidiana. Y entonces uno entra y dice, por ejemplo, tú vas caminando sobre Chapultepec y aquí había esto. Y estaba sucediendo esto cuando cuando las brigadas yanquis estaban entrando. Y podíamos haber derrotado a los gringos y te va planteando las intrigas incluso dentro del ejército mexicano. Desde luego Santana, que tiene mucha responsabilidad en todo lo que pasó, pero también la heroicidad de gente absolutamente anónima. Nos plantea como los mecapaleros, los cargadores, se armaban de piedras y se enfrentaban a un ejército que en ese momento era un ejército poderosísimo, uno de los ejércitos más grandes del mundo, pero también plantea Belarmino las contradicciones dentro de ese ejército, ¿no? Donde dicen, no todos eran soldados, muchos de estos venían de pelear en las plantaciones esclavistas y no tenían la vocación. Claro, los generales sí tenían esa formación, pero esta forma en la que el pueblo mexicano enfrentó una invasión de la que no se habla mucho, no se ha hablado mucho, como que se le tiene cierto recelo a hablar de que los yanquis nos invadieron y nos robaron prácticamente la mitad de nuestro territorio y que es un latrocinio que hoy están tratando de hacer también con la pobre Groenlandia, ¿no? Sin saber muy bien a bien qué es lo que están haciendo. Y desde luego están los niños héroes, están los cadetes del colegio militar que les habían pedido que no se involucraran en los combates. Su comandante les había incluso cerrado con llave la armería porque eran chicos había algunos ya de 16, 17 años, pero había chicos de 13, 12, 14 años. Entonces decían, no, es un crimen meterlos al combate. Y ellos rompieron los candados y las cadenas que estaban porque dijeron, si estamos aquí, nosotros somos también hijos de la patria y tenemos que defender nuestro territorio. Y era prácticamente uno de los últimos bastiones que tenían los mexicanos de defensa y de resistencia a la invasión de los yanquis. Y este librito que cuesta solo 20 pesos y que está en la colección Vientos del Pueblo del Fondo de Cultura Económica es una verdadera joya. Si quieren ustedes entender no nada más la heroicidad de esos niños, sino la heroicidad de un pueblo que se enfrentó a un ejército con pertrechos que jamás tuvieron los mexicanos y que lograron resistir. En el caso, por ejemplo, de Churubusco hasta la última bala, cuando el general Anaya les dice, si le preguntan, que le piden que dé la munición, y dice, si tuviéramos balas, ustedes no estarían aquí. Así fue el último bastión de la resistencia, que fue en el convento de Churubusco, pero y todo eso se plantea de una manera brillante, muy, muy bien contada, yendo de atrás para adelante en la historia, situándonos en la ciudad de hoy y haciéndonos reflexionar sobre cómo se verían, ¿no?, los ejércitos entrando por Reforma, cómo llegaban por Molino del Rey, en fin, muy excelentemente bien contado, y un libro
que vale muchísimo la pena para conocer nuestra historia y para tener el sentido de lo que fue esa resistencia de la invasión contra los yanquis. Y bueno, pues aquí terminamos este capítulo de Libros Militantes. Nos vemos la próxima semana para seguir hablando con muchísimo gusto de libros, que es nuestra pasión. Muchas gracias. Izquierda que no lee no es izquierda.